vamos ya con nuestra entrevista. Como le decíamos al inicio del programa, vamos a conversar con Milton Bonjese, quien es especialista en modernización del Estado, para que nos brinde justamente su mirada. Buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muchas Recordamos gracias. que además de ser exministro de Vivienda, de Desarrollo Agrario, es director de Evidencia Consultores y, como decía Cari, experto en modernización del Estado. Justamente esa es la preocupación, señor Milton, porque lo que hemos visto desde Palacio es una decisión ya tomada. O sea, la presidenta ya lo anunció en 28 de julio. Y por el tiempo que ha pasado, estamos entendiendo, a partir de cómo cubrimos todos los días, de que ejecutar esta decisión está siendo algo muy difícil. Es decir, reducir 4 ministerios y convertirlos solo en 2. Crear un nuevo superministerio de infraestructura. Este camino que ha elegido el gobierno, ¿es un camino seguro para el país? ¿Es un camino que le parece a usted que está sustentado, debidamente justificado, acortar la presencia del Estado como lo está planteando Palacio? Mira, a ver, creo que la mayoría de analistas y especialistas en gestión pública estarían de acuerdo en que hay que recortar el tamaño del Estado porque hay mucho gasto que se ejecuta de manera muy ineficiente, sobre todo el de inversión pública. Basta con leer los reportes de Contraloría para poder entender qué cantidad de plata está enterrada sin entrar en funcionamiento, básicamente por la gran ineficiencia del aparato público. Lo mismo si nos vamos al gasto corriente, vamos a poder ver que hay mucho gasto absolutamente ineficiente, porque ahí en un proceso donde deberían intervenir 2 o 3 personas, en los últimos años la planilla pública ha crecido exponencialmente y ahora el mismo proceso lo hacen 15 personas. Pero más allá de eso, sin dejar de estar de acuerdo en que es necesario hacer en serio una reforma del Estado, lo que está haciendo el gobierno es un acto de magia, porque lo que hace es pensar que anunciar la creación de un Ministerio de Infraestructura va a solucionar el problema sin tener previamente un diagnóstico que haya sido compartido y discutido con los especialistas en el tema y la gente que tiene experiencia en el tema. Porque mira lo contradictorio. Por un lado dice, vamos a crear un nuevo Ministerio de Infraestructura sobre la base de Provías Nacional, Provías Descentralizado, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Rural, etc. PRONIS, PRONIET, dice todo eso, que es como 20% del total del total de inversión del país. Pero por otro lado dice, pero no vamos a modificar nada ni votar a nadie. O sea, la misma gente que está haciendo las cosas entre regular y mal hoy día va a ser toda trasladada igualita porque ha anunciado que no van a votar a ni media persona ni reemplazar por otra a la misma gente acá pero ahora se va a llamar Ministerio de Infraestructura, que es básicamente lo mismo que hizo cuando anunciaron que iban a crear la Agencia Nacional de Infraestructura. Piensan que por crear algo, una entidad nueva, se van a solucionar los problemas, pero para solucionar los problemas se requieren 2 cosas. Un diagnóstico para saber qué es lo que no está funcionando y proponer que hacer algo que solucione, y 2, gente altamente calificada. Y eso, lamentablemente, no es una característica de lo que se hizo en la NIN y en otros programas en el último año. Exacto, porque cuando se cambió justamente a reconstrucción con cambios a ANIN, a la Autoridad Nacional de Infraestructura, cuando se cambia el nombre prácticamente, porque la oficina, los funcionarios continúan siendo los mismos. Y es más, cuando nosotros desarrollamos las notas al respecto, nos decían que todavía faltaba pasar información, que era la misma información, absorber la misma estrategia, la misma estructura y los mismos problemas. Es más fácil solucionar los problemas en chiquito, en ese tipo de instituciones en las que tenemos algo estructurado, que en algo como un ministerio de infraestructura, ¿o no? Mira, todo pasa por hacer las cosas bien. Es tan simple como hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. ¿A qué me refiero?
Viste que en ANIN lo que hicieron fue básicamente absorbir la autoridad, la ARCC, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Y básicamente previa purga de la ARCC, donde los principales funcionarios que tenían más experiencia en ejecución salieron del programa. Todo eso fue trasladado a la nueva ANIN y más bien llenaron los puestos que estaban vacantes y crearon un montón de otros puestos. Hicieron un concurso, entre comillas, para seleccionar al jefe y otros personajes, y en la verdad es que las personas, esto no va contra ningún ataque personal, pero si uno revisa los CVs de las personas que entraron mayoritariamente a la NIC, no tienen ni un cuarto de experiencia en ejecución de infraestructura importante a nivel del país y no han solucionado antes ningún problema vinculado a falta de ejecución de proyectos de alta envergadura. Entonces, lo que da la impresión es que lo que tú haces es crear medidas de política sobre la base de una idea mágico-religiosa en la que voy a crear algo sin tener un diagnóstico, sin tener el debate y la convocatoria con expertos, convocando a los amigos de siempre para llenar las plazas de la nueva entidad, y espero que por arte de magia se van a solucionar los problemas. Lo que dice la evidencia del último año es que cuando han hecho eso no ha funcionado y por lo tanto no debería funcionar en el futuro. Lo mismo que pronostico con el Ministerio de Infraestructura es la síntesis de estos ministerios que se acaban de anunciar. No se ha dicho cuál es el problema, no se ha dicho qué se va a mejorar, no se ha dicho qué características tendrían los ministerios a fusionarse. Entonces solamente si uno revisa el proyecto de ley del Ministerio de Infraestructura, ni siquiera existe una definición de infraestructura, ni siquiera. ¿Y esto por qué es importante? Porque toda nuestra legislación habla de inversión pública y no de infraestructura. Y esto no es un tema marginal, sino es un tema importantísimo porque te puede llevar a la paralización de la inversión, sobre todo en los proyectos grandes. Qué interesante este punto de vista, porque me parece que ha apuntado usted al tema falta evidencia, falta entender por qué se toma esta decisión, ¿no? Porque claro, una decisión de ese nivel de reestructurar el Estado tiene que estar sustentada. Ahora, ¿qué con las fusiones anunciadas? No podemos esperar como argumento, yendo a de dónde se decidió, a quién se le ocurrió, que lo que se busca es recortar costos, por ejemplo, o sea, recortar en todo caso la planilla del Estado. No se puede suponer que por allí ya va a haber una eficiencia del Estado y hagamos que, saquemos al Ministerio de la Mujer, introduzcámoslo a MIDIS y pasamos el sector mujer como un viceministerio nuevo de MIDIS. ¿Por dónde puede venir ese arreglo? Y le pregunto, ¿no es suficiente ya el tema de cuánto te vas a ahorrar liquidando a toda la planilla de un ministerio? Lo que pasa es que es contradictorio. Por un lado dicen vamos a funcionar y por otro lado dicen no vamos a tocar a nadie, que es exactamente lo que dijeron inmediatamente después del aviso de la creación del Ministerio de Infraestructura, por ejemplo. Entonces, Provías, Nacional, Descentralizado, PRONIET, PRONIS, etcétera, y todos los ministerios y todos los programas de inversión que han dicho que van a fusionar, han mencionado adicionalmente que van a tener la misma gente. Y el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso no contempla ninguna reforma del tipo que dices: mejorar procesos, mejorar perfiles, mejorar la estructura orgánica de estos programas para que no se dupliquen pasos, seleccionar al personal por meritocracia, liquidar a los que están, porque sobre todo con esta barbaridad que hizo el Congreso de la República, de volver los CAS, que eran una forma de contratación temporal en permanente. Todos estos programas están sobrepoblados. No han hablado de qué vamos a hacer con autorizar el despido o la liquidación de personal que no está calificado para hacer. Entonces, como decía hace un rato, todo atrás de todo esto hay como una concepción
mágico-religiosa de que porque crea un ministerio se van a arreglar las cosas con todo lo demás manteniéndolo constante o igual. Entonces, eso es en realidad una improvisación enorme, ¿no? Ahora, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Di Martini, dijo en una entrevista de que es muy probable que este ministerio absorba el Ministerio de la Mujer, porque reconoce que dentro de los programas que brindan, justamente son muchas mujeres las que son beneficiadas. Entonces, como que encuentran compatibilidad entre los programas de desarrollo e inclusión social con los de la mujer. ¿Usted está de acuerdo con esta mirada de funcionar ambos ministerios, considerando de que hoy la violencia contra la mujer continúa siendo casi una pandemia, un problema que no se resuelve? Lo que pasa es que sigue siendo sobre la base de ideas preconcebidas y no hay ningún diagnóstico ni ninguna propuesta de solución a partir de ese diagnóstico. Simplemente se están diciendo ideas. A mí me parece que el MIDIS y el Ministerio de la Mujer deben juntarse, porque además en uno también se atiende a la mujer y en el otro también, entonces ya está. Y esa es la peor forma. Todos los funcionarios públicos de carrera, todos los funcionarios públicos profesionales capacitados en políticas públicas y en ejecución de gasto público, saben que hay metodologías para identificar dónde están los principales problemas, cuáles son las causas y cuáles son las causas que generan las causas. Sobre la base de esos diagnósticos, uno sabe cómo atacar esas causas de las causas para modificar luego todo. O sea, si es fusionar por fusionar, no va a funcionar nada, nada tiene sentido. Ya ni siquiera voy al tema de fondo que me preguntas, porque ni siquiera la forma está bien hecha. Todo esto tiene que ser diagnosticado, debatido, sustentado con evidencia, ver experiencias internacionales, ver en qué lugar funciona esto, en qué lugares no funciona lo otro. Cuando yo estuve en el gobierno entre el periodo 2012-2015, se acaba de crear, por ejemplo, el MIDIS, sobre la base de un diagnóstico claro donde la evidencia decía que era mejor separar el MIDIS del Ministerio de la Mujer. Había toda una información, todo un análisis, toda una discusión con organismos internacionales, se puso a debate en los principales expertos, se convocaron, se presentó cuál era la estrategia que los diferenciaba y finalmente se obtuvo el consenso y se aprobó. Nada de eso está hecho, o sea, es como digo, ¿no? A mí se me ha ocurrido que crear un ministerio de infraestructura va a resolver el problema. Y fíjate una cosa, ese ministerio de infraestructura solamente va a atacar al 20% del total de gasto de inversión pública, porque 2/3 de la ejecución de inversión pública no se realiza por el gobierno nacional, sino lo realizan los gobiernos regionales y locales que no están en el ámbito de ese nuevo ministerio. Con lo cual, todo va a ser un desastre. Claro, y tienen una gestión complicadísima las regiones y las municipalidades. Interesante lo que apunta Milton von Hesse. Ahora, es una mirada muy técnica la suya. Es una mirada incluso, diríamos, casi apolítica. Ahora le voy a pedir un comentario político porque usted ha estado en las labores del Estado, ha estado en un equipo de gobierno. ¿Cómo puede impactar en un grupo de profesionales, de ministros? ¿Cómo puede impactar que la presidenta diga, de acá, de los 19, van a salir 2? O sea, siento que también a nivel de ministros debe haber un par de ministros que digan, ¿ya qué hago acá? O sea, un ambiente de gobierno algo caliente, algo tenso. ¿Cómo se vive adentro de esos roces? Porque claro, no es que todos los ministros sean mejores amigos. Debe haber bandos, debe haber ministros que van a rajatabla con la presidenta, debe haber perfiles mucho más técnicos que dicen, pucha, no estoy de acuerdo, yo pienso como von Hesse, que esto es una decisión, un salto al vacío. ¿Cómo se vive la interna en un equipo de gobierno cuando hay este tipo de decisiones? Mira, yo creo que deben estar habiendo ya conflictos y un reflejo de eso clarísimo es que hoy día en la mañana
fue el ministro del MIDIS el que anunciaba esta fusión de ministerios, saltándose al presidente del Consejo de Ministros, a la presidenta de la República. Un cambio tan trascendental como estos, antes hubiera requerido por lo menos el primer visto bueno de la presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas y también de la presidencia de la República, de manera, este tipo de cambios, cuando ha habido estos cambios, recordemos, en todos los gobiernos que ha habido cambios, sea Ollantumala, sea Alan García, sea Alejandro Toledo, es el presidente el que toma esto y lidera ese cambio, pero en el marco de una estrategia. Y actores fundamentales muy grandes son el ministro de Economía y Finanzas, siempre todo lo que tiene que ver reforma del Estado, y presidente del Consejo de Ministros, dándole el soporte político a la técnica del MEP. Nada de eso se ha visto, y más bien parece que hay algunos ministros que quisieran tener mayor injerencia en los asuntos públicos, probablemente con fines políticos, porque lo que estamos viendo es que la política pública, sobre todo en el último periodo, en los últimos 2 años, todo lo que se está creando, no solamente desde el Ejecutivo, sino sobre todo del Congreso de la República, es para satisfacer intereses particulares. Fíjense, el grupo político 1 quiere quedar bien con los mineros ilegales, sacan una norma que va contra cualquier sentido. El grupo político 2 quiere favorecer a las universidades no licenciadas, sacan las normas que quieren. El grupo político 3 quiere beneficiar a los profesores que fueron desaprobados para que sigan enseñando a nuestros niños y que nuestros niños no aprendan, sacan la norma. Entonces, están en una competencia de que lo que se está creando en general en la política pública está orientada no al bien común, sino al interés particular de alguien que logra posicionar su tema en la agenda principal, y en este pacto de no agresión entre el Congreso y el Ejecutivo, en el que yo dejo que tú apruebes lo que quieras, si no no te opones a mí, y yo después apruebo lo que tú me das y tampoco me opongo a ti. Se ha perdido ese equilibrio de poderes que ha habido en todos los gobiernos que ha habido en los últimos 30 años, lamentablemente. Más allá de los conflictos que quizás ya ha desatado esta figura de renovación, movimientos de nombres y fusión de ministerios, le traslado la pregunta que hoy le hemos hecho al público que nos acompaña en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas, en vivo en estos momentos. ¿Cree usted que es momento ya de refrescar el gabinete ministerial? ¿Cree que cumplió su ciclo el señor Gustavo Adriancén o qué fichas ya deberían moverse? ¿Cómo lo analiza usted? Mire, yo creo que por un lado sí es necesario refrescar algunas figuras claramente cuestionadas. Algo que no había visto, la verdad, en mis casi 60 años de vida, es un ministro del Interior, por ejemplo, agresivo contra el mundo, contra el Poder Judicial, contra la Fiscalía, contra la prensa, contra todo aquel que no piense como él, lanzando amenazas permanentemente, como si los ciudadanos fuéramos los enemigos de la política interior. Claramente hay otros ministros, me atrevo a decir, me viene a la cabeza claramente el de Salud, cuando sostiene que el problema que ha generado la política pública, su sector, el Ministerio de Salud, que no le provee medicinas a la población, la solución es crear farmacias del sector público cuando ya todos los hospitales públicos tienen una farmacia que no funciona, pero ahora la van a crear fuera del ministerio, fuera de los hospitales, para que tampoco funcionen, cuando hay otras soluciones mucho más claras. Tenemos otros ministros que salen a decir que definitivamente en el Perú no hay hambre, cuando todos los días vemos en los noticieros en la mañana los reportajes sobre las ollas comunes y las ollas populares, en cómo las señoras más pobres de este país se sacan la mugre para tratar de llevar
el máximo alimento a los chicos. Entonces, o tenemos una ministra de Comercio Exterior que quería que como logro más grande de su negociación en la gira a China, trajo que íbamos a exportar carne de burro, etcétera. Entonces, ojalá que se haga un cambio para bien. Ojalá que encuentren también personas que quieran participar del gobierno, porque ese es otro tema súper importante. Y en verdad lo que uno desearía es que todo esto funcione para el beneficio de todos los peruanos y mejorar la eficiencia del gasto público. Claro que sí, esa es la idea, creo, ¿no? Y ojalá que pueda ir hacia ese camino el país. Milton Borghese, exministro, es director de Evidenza Consultores, experto en modernización del Estado, precisamente hablando de eso, de los cambios que podrían venirse.